¿Qué tal, Alba? Bienvenida. Hola. Bueno, pues vamos a hablar de un tema importante y es que seguramente que ustedes o tienen o van a tener o conocen a alguien que tenga una hernia, porque las hernias pueden aparecer a cualquier edad, en cualquier momento, y son bastante molestas y muchas veces tienes que pasar por el quirófano. Pues sí, en casos más graves, más severos, sí. Tenemos pues hernias, protusiones, prolapsos, hay discopatías varias. He traído algunas imágenes para que todos podamos entender claramente cómo se comporta la biomecánica de esa estructura, de lo que es la hernia con su vértebra superior y su vértebra inferior, y a partir de ahí diseñar un poco un plan de ejercicio para que el paciente o la persona que nos esté viendo pueda hacerlo en casa. ¿Podemos prevenir una hernia? Por ejemplo, cuando somos pequeños y nacemos, siempre nos dicen, ten cuidado que el chico no llore, que se va a herniar. Eso es otra cosa, es una hernia umbilical, sí, que también o pueden inguinal. aparecer, ¿verdad? La palabra hernia es que sale algo de su sitio, ya está, solamente. Cuando hablamos de hernias discales, lo que sale es el disco o el núcleo pulposo que está justo en su interior, en el centro. Pero también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer ejercicio. Las más peligrosas quizás, o las que más miedo nos dan, son las discales porque están en nuestra columna. Ahí está. Y cuando ellas salen de su sitio, o sea, de donde están alojadas, normalmente pinzan algún nervio y es lo que nosotros conocemos luego como una ciatalgia o alguna síndrome del túnel carpiano que puede venir de compresión del nervio radicular. ¿Y podemos hacer ejercicio cuando tenemos una hernia? Sí, debemos, porque si tenemos una espalda fuerte, sólida, seguramente tengamos menos problemas. Bueno, entonces hay libros, globos, así que me he traído un montón de cosas. Cuéntanos. Mira, tenemos por aquí un modelo muy interesante de cómo se comporta en diferentes movimientos. Esto sería una vértebra en reposo, dos vértebras en reposo con su disco y su núcleo pulposo. Cuando se someten a compresión, esta es la gravedad, que caemos sobre ella. Y luego fenómenos de extensión y de flexión. No sé si os ha pasado alguna vez, hemos visto que en algunos casos, cuando nos agachamos a coger algo, nos quedamos bloqueados. Eso normalmente está producido por una hernia. En ese momento se ha destruido. Si alguien se agacha y se nota que se queda bloqueado, es que puede que tenga una hernia. 99,9% de que es una hernia, una protusión o un prolapso. Aquí está todo el mundo ya comprobándolo en su casa. Voy a comprobarlo yo también. Te agachas. Bueno, no lo comprobemos, vaya que no encontremos alguno. ¿Qué pasa entonces en este caso, Juli, cuando tenemos este componente de flexión? Entendiendo estas vértebras como que estamos mirando hacia adelante, hacia esa dirección, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una flexión, se aproximan esta parte y se abre esta parte. Y ahí hacia donde va el núcleo, ahí hacia donde va el disco. Fijaros, me he traído un ejemplo para hacerlo con dos libros y simulando esas dos caras articulares. Si yo hago esto, ¿hacia dónde va el disco, Juli? ¿Hacia dónde va el globo? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la derecha? Hacia allá, porque hacia acá hay un ángulo, es imposible que pase. Así claro, es porque queda como cerrado. Esto es justo la flexión. Si ponemos a Alba mirando de perfil, Alba, ¿te puedes levantar, por favor? Y ahora haces una flexión de tronco hacia adelante. Esto es lo que estaría pasando. ¡Pling! Y sale el globo. Oh, y salta el globo. Ahí está. ¿Y qué pasa si salta el globo? Esa es la hernia. Comprimirá seguramente algún nervio o alguna raíz. Y ahí es donde cuando salta el globo, cuando empezamos a sentir el dolor. Ahí se genera una inflamación y en ese proceso inflamatorio es donde empieza el dolor y la compresión en el nervio que baja a la ciática. ¿Y entonces cómo tenemos que trabajarlo? Vale. Porque claro, ahí está. Si la flexión es la lesiva, la extensión será la que inserte otra vez al núcleo claro, en su es decir, sitio. Si nosotros cuando nos agachamos notamos que nos desencajamos. Sí, que nos bloqueamos, claro, esto es como todo. Que duele en flexión. Le damos la vuelta al cuerpo y decimos, venga, para extensión, atrás, y supuestamente el globo se coloca en su sitio. Y hay varios estadios, varias fases. Por ejemplo, en una fase más pasiva, Alba se tumba boca abajo y levantando el pecho de ahí, manteniendo la postura de la esfinge, ahí se está generando una extensión, acompañando con una respiración progresiva y tranquila, inspiración, expiración máxima, lo que está haciendo es indirectamente metiendo al disco en su sitio. O con sea, cada y ahora mismo respiración. estarían ustedes tumbados en su cama, por ejemplo. Primera fase, dolor agudo. Y es la primera vez que notamos que nos hemos quedado ahí un poco enganchados. Sí, cuando empezamos a notar que estas posturas son incómodas o dolorosas es una postura o limitantes. muy normal, una postura que a lo mejor tenemos cuando estamos fregando los cacharros, estamos metiendo la ropa en la lavadora, es decir, son las posturas del día a día, cuando hacemos la cama. Entonces, ahí hay molestia, vamos a empezar. Ahí ya nos están avisando. La posición que tiene Alba. Esta sería en un estadio inicial, en una base. Luego podríamos ir complicándolo. Si esta ya se le hace corta, podemos poner las manos y en vez de en los codos, levantaríamos con las manos y se genera mucha más extensión.
Al principio no se debe hacer esta, tenemos que empezar por la primera, luego ya pasaríamos a la segunda. Empezaríamos extendiendo poquito a poquito y ahora ya estaríamos extendiendo todo lo que es nuestro tronco. Tu abdomen y extensión. De cisne, que algo puede decir de cisne. Yo sería patito feo, porque claro, con mi altura, ella puede llegar a ser el cuello de un cisne. ¿Y qué consigue ella? Sube tú otra vez para arriba, que da gusto verte tan estirado con tu altura. Ahora que estamos viendo ahí en la Pues justo estamos haciendo la parte contraria del modelo ese. Si la flexión echaba el disco hacia atrás, la extensión lo echa hacia adelante, con lo cual podemos volver a tener una salud en nuestros discos porque la estamos reingresando, lo estamos volviendo a introducir. ¿Es como cuando echamos 3 en 1? No es más como el líquido sinovial que lubrica, no, este es mecánico puro. Si aquí, en este ángulo, el globo va hacia acá, si va hacia acá, el globo va hacia allá. Si no funciona algo, le echo 3 en 1, por eso le digo por ahí. Pero no, o sea, cuando ya tenemos un problema en nuestra vértebra, el 3 en 1 no vale. No, eso es para más articulación de rodilla. Esto es más importante, Eso es. ¿Y qué más ejercicios nos recomiendas? Yo sigo avanzando en la progresión, esto es infinito. Nosotros nos vamos a poner ahora sentados. O sea, de momento estamos en la fase inicial. Estas son las dos fases, las primeras para la fase inicial. ¿Y una vértebra que empieza a dar problemas puede desencadenar otro problema en otra vértebra? Es decir, si no tratamos ese globo que se ha salido, ¿podemos tener otro globo más? Sí. Yo esto lo explico en la clínica con hijos. Si tú tienes 4 hijos y 3 van a trabajar al campo y el cuarto no va, ¿qué va a pasar con los 3? Que se van a enfadar, a decir, ¿por qué ese no va? Exacto, sí. Pues eso es lo que va a pasar, que van a tener demasiado trabajo porque una no está trabajando. Se enfadan las vértebras y entonces empiezan a tener problemas más. Pues, bueno. Eso es. En este caso ahora lo que vamos a hacer es algo más dinámico. Entonces vamos a buscar como donde tenemos, quizás de perfil, donde tenemos el dolor, donde tenemos la hernia, donde nos lo han dicho, pues vamos a poner las manos detrás como un fulcro, donde se va a angular ahí, más que las manitas, los dedos, ahí, y las manitas por ahí, eso es. Como si nos cogiéramos la cintura, ¿verdad? Para bailar. Eso es. Ahora ella le va a hacer una extensión aquí, ya estamos reproduciendo otra vez la extensión, y llenamos el pecho de aire, inspiración máxima, y cuando soltemos, empujamos un poco a las lumbares. Entonces, un poco esto. A ver, coge aire, y ahora suelta ahí. Esto, es un empuje con la expiración. Como si tú inspiras y al expirar, ese golpe de aire que sueltas, estás empujando hacia... Eso, como para adelante, ¿no? Uno mecánicamente y otro con la respiración, efectivamente, a la misma vez. Y ahí estamos haciendo que el canal donde está la vértebra se abra. Lo que estamos haciendo es que el disco vuelva otra vez a su sitio. Se vaya colocando en su sitio. Eso es. Muy bien. Y por último podemos hacer alguno de pie, que este se va a ver bastante mejor, con un bloqueo. Mira, Alba, ponte de perfil, ahí, ese sitio, perfecto. Ahí ponemos las manos en el mismo sitio, bloqueamos la rodilla un poquito, eso es. Llenamos el pecho de aire y miramos hacia arriba. Y ahora, a la misma vez que soplamos hacia atrás, eso, empujamos las caderas hacia adelante. Sería algo así. Llenamos aire y a la misma vez que empujas con los dedos. ¿Y tú notas algo? No. O sea, tú notas algo ahora mismo. No, claro que es que a veces, porque tú lo explicas y es muy fácil, pero el que está en su casa ahora mismo, la señora y el señor que nos están viendo, pues a lo mejor no tienen esa capacidad de conseguir ese movimiento que te permite justamente lo que estamos intentando conseguir. Por eso te digo, si tú notas algo para saber si lo estás haciendo bien. El sitio es poner, tú no vas a notar una mejoría instantánea, lo notarás a lo largo de los días y vas reproduciendo este ejercicio de manera cotidiana, porque como tú bien has dicho, los mecanismos de flexión son continuados en el día a día, la cama, los platos, no sé qué, no sé cuánto, pero los mecanismos de extensión, claro, casi no vamos o te vas de viaje a disfrutar o poco, pues yo, por ejemplo, que como no llego a ver las cosas, tengo que mirar para atrás. Pues así, extensiones. ¿Que queremos dejar la espalda un poco más preparada? Pues podemos hacer ejercicios de fortalecimiento, porque estos que hemos diseñado solo son para reingresar el disco. Reingresar y para personas que tengan hernias. Eso es. Pero si quisiéramos, por ejemplo, ese ejercicio de fortalecimiento de la espalda, porque la mayoría de nosotros, y tú lo sabes, Fran, mejor que nadie, que es fisioterapeuta, no cuidamos nuestra espalda. Nada. O sea, nos olvidamos. La espalda la tenemos ahí para coger la mochila y poco más. Y ya bastantes mochilas lleva ella. Está ahí detrás. Vale, pues podemos hacer algunos básicos y vamos a ir complicándolos. Por ejemplo, si nos tumbamos boca abajo, Alba... Todo el mundo debería de hacer ejercicios de espalda, aunque no tenga ningún problema de espalda, y aunque lo tenga. Fíjate, Juli, ese dolor que aparece cuando estamos en estático, que es muy común, estamos de pie, hablando con alguien o simplemente esperando en algún sitio y empieza a doler las lumbares. Claro, mira, precisamente hablábamos ya de ese dolor crónico el otro día con el doctor. Sí, lo vi con el doctor Barriga. Lo viste con el doctor Barriga, que tú lo conoces, y hablaba de la rizolisis, ese tratamiento que permite que ese dolor acabe. Pero antes de llegar a eso, esto es fundamental. La idea es fortalecer. Exacto. Entonces ponemos los brazos como Superman, por ejemplo, Alba, mirando hacia eso, y vamos a levantarlos con las piernas a la misma vez.
Sí. Ahí. Como si quisieras elevarte, ¿no? Eso, es como una barca. Eso Y esto lo que hace es genera aquí mucha tensión y lo que genera aquí es mucha fuerza en los Y ahí paravertebrales estamos fortaleciendo lumbares. toda la musculatura de la espalda. De las paravertebrales lumbares, aunque luego también podemos hacer trabajo de contención del transverso y de toda la musculatura abdominopélvica, pero estos son fundamentales para lo que estamos hablando de los procesos de flexión. Y bueno, como esto lo podemos hacer lo mismo, a ver, pon lo mismo, pero ahora en vez de aguantar, hacer 5 repeticiones, vamos a aguantar 5 segundos arriba. 1, 2, 3, 4, 5. O incrementar con peso una garrafa de agua que podemos coger en casa. Lo pueden hacer ustedes en casa y levantaríamos la garrafa. Eso es. Y eso estaría bien hacerlo. ¿Cuántas veces al día, por ejemplo? Pues eso depende, porque si son de repeticiones podemos hacer 30, series de 10, por ejemplo, Por la mañana, cuando incrementando. nos levantamos. Hay mucha gente que nos ve desde casa que a lo mejor pues tiene toda la mañana libre. Pues ahí, ese momento de la mañana que nos relajamos viendo nuestro programa, se toman ustedes en el sofá y lo Exactamente, pero también puede coger y hacer menos repeticiones, pero con más peso. Con más peso. Entonces depende un poco de lo que quiera Importante buscar. para concluir, Fran, las hernias discales no son ninguna broma, ¿verdad? O sea, una hernia que no se cuida puede terminar en una operación complicada, con un quirófano complicado y con unas consecuencias que pueden ser peligrosas. Entonces, es muy importante que trabajemos nuestra espalda. Totalmente, así es, Julia. O sea, tenemos que trabajarla, hacer los ejercicios para fortalecerla y pensar siempre, yo creo que se nos va a quedar el ejemplo ya para siempre. ¿Has visto cómo salió el globo? Ese globo que sale, que no vuelva a salir. Es decir, que si después de comprobar ustedes que tienen algún problema cuando se agachen y les duele, por favor, el globo a su sitio. A su sitio con extensión. Muchas gracias. Muy bien, gracias Muchas a gracias, vosotros. Fran, la Torre Clínica Gracias. No Pain. Muchísimas